Muy buenos días, tengan todos, estimada comunidad. Sean bienvenidos a la sesión 111 del año 30 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemáticas del Sinvestab IPN, Seminario de los Jueves. Abro comillas. Si he conseguido ver más lejos es porque he subido sobre hombros de gigantes. Cierro comillas. El autor es Isaac Newton. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia del candidato doctor Freddy Yesid Villamizar Araque, quien impartirá la conferencia titulada Modelo Metodológico Cubima para promover los conceptos de las matemáticas y la física mediados con el uso de las tecnologías digitales, el caso de la propagación del sonido. A continuación, vamos a leer un poco la semblanza de Freddy Yesid Villamizar. Freddy Yesid Villamizar Araque es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad Francisco de Paula, Santander, en Cúcuta, Colombia. Maestro en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN en México. Y actualmente candidato a doctor por la misma institución. Sus enfoques de trabajo se basan en propuestas de investigación que integran la didáctica de las ciencias, las matemáticas y el uso de las tecnologías digitales como herramientas mediadoras en el aprendizaje del estudiante, así como en la formación de profesores basados en una enseñanza activa. Ha publicado 3 artículos de investigación en revistas indexadas y un cuarto en prensa. Ha participado como conferencista internacional, ponente en diversos congresos de matemática educativa en México, Argentina, Colombia, Francia, y ha sido tallerista para la formación de profesores, promoviendo el uso de entornos digitales interactivos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y la física. Así que con ustedes dejamos al candidato doctor Freddy Yesid Villamizar Araque. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecer por la invitación cordial a este seminario de los jueves. Un seminario que ha tenido tradición, que siempre se ha caracterizado por su buena organización, y para mí es un honor poder estar aquí, compartir todo ese trabajo que hemos venido realizando durante años, y espero que sea de su agrado, que lo disfruten así como yo he disfrutado haciendo esa presentación. Entonces la ponencia que voy a presentar es sobre el modelo metodológico Cubima para promover los conceptos de las matemáticas y la física mediados con el uso de las tecnologías digitales. Este es un modelo que se ha aplicado en otros temas de la física, pero en este caso voy a hacer énfasis en la propagación del sonido. Fue algo que había presentado en mi trabajo predoctoral, pero aquí voy a añadir algunas cositas de más. Como ya les he dicho, vamos a presentar lo que es el modelo Cubima. Es un modelo que se propone para guiar actividades didácticas de modelización, y este modelo tiene el objetivo de promover una comprensión de los conceptos tanto en la matemática como en la física. Vamos a describir este modelo en el tema del tono, que es una cualidad del sonido. Antes de hablar de cómo fue que llegamos al diseño de este modelo metodológico, nosotros nos tuvimos que poner en la tarea de ver en qué momento empezó esa interrelación en lo que es las ciencias y la matemática. Particularmente cuando hablo de las ciencias voy a referirme a la física, y nosotros encontramos que fue con Galileo. Galileo, en su libro del ensayador, dijo que el libro de la naturaleza, quiero decir el universo, siempre es abierto ante nuestros ojos, pero no lo descifrará nadie que no aprenda y entienda antes el idioma y las letras con que está escrito. Este idioma es el idioma matemático, y las letras son las figuras geométricas. Esta es una frase muy profunda, ahí me dejó pensando, ¿por qué las figuras geométricas? Pero ahí para mí lo que dejó claro Galileo es que uno de los lenguajes de las ciencias es la matemática. Entonces voy a tratar de explicar, preparar algunas simulaciones. ¿A qué se refiere con esto de las figuras geométricas?
Bueno, antes de Galileo ya habían otros investigadores que habían estudiado mucho los movimientos, y uno de esos fueron los calculadores del Merton College. Fue como en 1320 y algo. Los calculadores del Merton College, ellos descubrieron una regla que se llama la del valor medio, y consiste en lo siguiente. Bueno, ahí en la simulación pueden ver como dos perritos. Uno pareciera que fuera a la delantera y que fuera a la misma velocidad. Bueno, voy a hablar en términos de ellos. Ellos no se referían a la velocidad como velocidad, sino intensidad. ¿Qué tan intenso es el movimiento? Entonces, bueno, para entender un poquito, bueno, esta es una proporción que pueden ver en el libro de Hopkins. Pero bueno, si la leen va a aparecer una retahíla, voy a tratar de escribirla. Lo que quiere decir, lo que ellos descubrieron, los calculadores de Merton, fue lo siguiente. Ellos querían ver cuál era la intensidad o la velocidad de un cuerpo que se movía aceleradamente, o sea, que va cambiando su velocidad. Pero pues en ese tiempo no tenían ecuaciones ni herramientas del cálculo. Pero ellos se dieron cuenta que la intensidad con que termina un cuerpo, o sea, la velocidad final, es la misma, es la mitad de la velocidad que tiene un cuerpo como si se moviera a velocidad constante. Por eso, bueno, vemos en la simulación que los dos terminan al mismo tiempo, arrancan al mismo tiempo y terminan al mismo tiempo. Bueno, este conocimiento lo aprovechó Galileo. Eso que acabamos de mostrar es lo que se llama la regla del valor medio, y fue geometrizada por Oresme. Entonces Galileo aprovechó esta regla y la aplicó para describir lo que es el movimiento de caída libre. Él resumió este movimiento de caída libre con planos inclinados. Entonces más o menos lo que él hizo fue esto. Bueno, acá podemos ver una representación que simula la caída libre de una pelota sobre un plano inclinado. Y vemos esta representación de acá, que bueno, es esta misma, la saqué, bueno, esta es la proporción. La saqué del libro de Hawking también, A hombros de gigante. Entonces, esta línea que saca representa la distancia que recorre una pelota, o sea, este segmento HI, y en el triángulo lo que representa son las velocidades de la pelota a lo largo del tiempo. El tiempo acá es esta línea vertical, el segmento AB. Y bueno, cada uno de esos segmentos son intervalos de tiempo congruentes. Entonces Galileo, bueno, él empezó a ver por intervalos de tiempo. Los patrones que él utilizó eran patrones de música. En ese tiempo no habían relojes ni sistema, bueno, lo de los segundos, como hoy en día lo hacemos, no habían cronómetros. Entonces él decía, bueno, cuando una pelota rueda libremente para un intervalo de tiempo, bueno, miremos acá la línea de la distancia, va a recorrer una distancia HL, ¿sí? Y en un tiempo AD, y en ese tiempo AD la velocidad o la intensidad va a ser dp. Entonces para un segundo intervalo vemos que recorrió 1, 2, 3 HLs, ¿sí? O sea, 3 veces la distancia que recorrió en el primer intervalo, y así siguió. Bueno, él al hacer todas esas pruebas, que bueno, por supuesto fueron pruebas de años, ¿no? Esto él no lo hizo de un momento a otro, ¿no? Fue toda su vida. Entonces, para un tercer intervalo recorre la pelotita 1, 2, 3, 4, 5 HL. Bueno, esto lo registré acá en esta tabla. Resulta que cuando Galileo vio esto, bueno, es lo que él dijo: ah, esto ya lo conozco, eso tiene que ver con los cuadrados. Entonces, en ese tiempo, bueno, tampoco se sabía la potenciación, como hoy en día la conocemos, ni de función cuadrática, nada de eso, pero él sabía que este patrón tenía que ver con los cuadrados, o sea, de que haya recorrido una distancia, luego 3, luego 5, si empezamos a acumular, aquí un acumulado de 4, ¿sí? De aquí a aquí sería 1 más 3, 4, más 5, 9. Entonces él empezó a ver que las distancias que se recorrían desde que sale la pelota, tenía que ver con los cuadrados. Y de ahí llegó a la conclusión, bueno, a esa proposición, no sé si la alcanzan a leer, que dice que si un móvil cae partiendo del reposo con un movimiento uniformemente acelerado, los espacios por recorrido en cualquier tiempo
que están entre sí como el cuadrado de la proporción entre los tiempos. Bueno, sí. Entonces, esto le permitió, esto que usó Galileo prácticamente fue el uso de las razones. O sea, él comparaba los tiempos con las distancias acumuladas y se dio cuenta que que las distancias, bueno, eran proporcionales a los cuadrados de los tiempos. Bueno, ¿por qué menciono esto? Aunque, bueno, lo que voy a presentar es del sonido, ¿por qué les menciono esto? Bueno, de ahí Galileo, aprovechando la regla del valor medio geometrizada por Oresme, hizo uso de las razones y bueno, llegó a este tipo de conclusiones, aunque aclaro, esto es en términos actuales. En esos tiempos pues no se conocían las razones como representadas por medio de fracciones, ¿no? Entonces esto es en términos actuales. Entonces él llegó a esa conclusión: para un tiempo 1 hay un tiempo 2, y es lo mismo que para una velocidad 1 hay una velocidad 2. Eso es lo que se conoce como las razones internas en sentido de Freudian. O sea, cuando se comparan magnitudes de un mismo sistema, digamos tiempo con tiempo, velocidades con velocidades. Pero esto no era tan común. O sea, cuando hacemos este producto cruzado de mandar este para acá y este para acá, ¿sí? Esto antiguamente no era algo común para los científicos. O sea, las razones externas. Las razones externas es cuando se comparan magnitudes de diferentes sistemas. Y bueno, esto de que no es tan sencillo lo dijo Freudenthal. Freudenthal argumenta que realizar dicho tratamiento de intercambiar términos medios en una proporción no es algo obvio para el que aprende. Bueno, quizás sí para los que son maestros. Y lo sustenta de la siguiente manera. Decía que en la tradición geométrica de la antigüedad griega, bueno, eso fue una traducción que hice en inglés, no muy buena, solo permitía formulaciones con razones internas. Solo se permitían operaciones algebraicas o magnitudes en un marco geométrico complicado. Y bueno, dice que es un inconveniente de la geometría griega que a causa de la falta de razones externas, intercambiar los términos medios en las proporciones no estaba permitido en general y había que sortear ese inconveniente. Bueno, esto lo podemos ver, si ustedes ven un libro de física, cualquiera, pueden ver por ejemplo lo de la ley de Kepler. La ley de Kepler dice, bueno, en tiempos iguales el radiovector desde el Sol a un planeta barre áreas iguales. Los cuadrados de los tiempos de revolución están en la misma razón que los cubos de los ejes mayores de las órbitas. Bueno, no sé si entendieron esta parte. Bueno, yo interpreto que no todo el mundo lo entendió, pero solo lo que quiero que vean es lo siguiente. En el enunciado hablan de comparar tiempos con las distancias. Bueno, los radiovectores son las distancias del Sol a un planeta. Entonces, si ven en el enunciado, esta partecita están comparando los tiempos de revolución de dos planetas, de traslación, de dos planetas. Entonces, ahí lo que comparan es los tiempos con tiempos y las distancias con las distancias. Eso es lo que ya les había mencionado, lo que se denomina razones internas. O sea, fíjense que ¿por qué no comparan tiempo con los radiovectores? ¿Sí? O sea, para ellos era como algo inconcebible. Se los voy a poner algo así. Nosotros sabemos que si comparamos distancia con tiempo, eso pues nosotros lo entendemos como la rapidez, ¿sí? Y si yo les digo, bueno, compárenlo al revés, tiempo con distancia, ¿cómo le podrían llamar a eso? Como que, ay, no, pues nunca lo había pensado así, no sabía cómo llamarle, ¿sí? Entonces, para los antiguos científicos eso era como algo inconcebible, o sea, comparar magnitudes distintas. Por eso lo hacían, era con razones internas. Más adelante les voy a decir qué tiene que ver con lo que encontramos en nuestro trabajo. Bueno,
Esto que les relaté es un poco de cómo se empezó a interrelacionar lo que es la física con la matemática, y bueno, mostramos que Galileo fue como ese punto de inflexión, cambió la forma de hacer ciencia, porque antes la física era como una filosofía natural, ¿sí? Y cuando llegó Galileo, él empezó a usar la matemática para describir un fenómeno, particularmente el de la caída libre. Entonces eso cambió completamente la forma de hacer ciencias, ¿sí? De usar la matemática como un lenguaje de las ciencias. Bueno, pero resulta que esa interrelación, a pesar de que la matemática y la física se han desarrollado interactivamente, y bueno, eso lo sustentan muchísimos investigadores y artes de las ciencias, encontramos que en el aula eso no es así, que en el aula hay una dicotomía, donde es usual encontrar las matemáticas como una herramienta que se usa solo para hacer cálculos y donde se aplican fórmulas de memoria, y rara vez como una herramienta de razonamiento. Yo a veces le pregunto a los estudiantes como, ¿qué es lo que se acuerdan de física? Me dicen, bueno, para mí la física, yo me acuerdo que era aprenderme las fórmulas de memoria, o me las guardaba por ahí debajo del pantalón, no sé, y ya, con aprenderme las fórmulas de memoria, ya con eso aprendía física y pasaba la materia. Ese, bueno, es el concepto que muchos tienen o el recuerdo de física. Y bueno, lo sustentan muchos investigadores. Ahí, perdón, se me fue una página. Ya. Y en el sentido contrario, ¿cómo ven la física en la matemática? Bueno, la ven como un contexto, lo cual no está mal, pero si ustedes se han dado cuenta, ¿cuándo se aplican los contextos de la física en la matemática? Al final del libro, ¿no? Al final del capítulo, cuando digamos ya no hay tiempo para digamos resolver las aplicaciones. Entonces eso deja la matemática como un área donde solo se limita a hacer ejercicios, operaciones de manera rutinaria. Bueno, en problemas relativos en enseñanza de la ciencia nosotros encontramos que es común, sobre todo en el área de primaria y secundaria, que la física y la ciencia se dé en forma de dictados, y eso, bueno, eso refleja una enseñanza tradicional donde se promueve un aprendizaje memorístico. He tenido amigos profesores, digamos, que son biólogos y los ponen a dar física en el colegio, y bueno, y como no saben mucho del área, pues lo que hacen es dictar los conceptos, agarran un libro y bueno, chicos, copien, ¿no? Y bueno, eso es una realidad que a veces lamentablemente vivimos los maestros. Otros problemas son problemas de diseño de currículo. Esto lo reporta Guerra, y también, bueno, aquí no lo coloqué, pero también lo reporta Rodríguez, Arturo Rodríguez, en su tesis doctoral. Fue compañero mío. Él reportó y demostró que en el currículo de física y matemáticas hay un desfase. Perdón, algo pasó acá. Es decir, que bueno, a veces cuando se ven algunos conceptos de la física que requieren ciertos conocimientos matemáticos, aún no se han visto en la materia de matemáticas, entonces hay como un desfase ahí. Y bueno, otro problema es las prácticas de laboratorio. Por excelencia, la ciencia es un área experimental, así lo hizo ver Galileo. Bueno, hay físicos teóricos hoy en día, yo sé, pero al menos a nivel educativo, pues sí es bueno que se hagan prácticas de laboratorio, y generalmente son escasas por diversas razones. Dotar de un laboratorio de física a una institución, pues algo costoso. Entonces, bueno, teniendo en cuenta toda esa problemática, que bueno, está resumida, nosotros nos preguntamos de qué manera o cómo promover una mejor comprensión de los conceptos físicos y matemáticos en un nivel de secundaria.
y empezamos a plantear una propuesta general. Esa propuesta general parte de las ideas previas que tienen los estudiantes. Nosotros como maestros no debemos ignorar que el estudiante tiene un conocimiento, ¿sí? Y debemos aprovechar ese conocimiento no para juzgarlo, sino para mirar la manera de cómo franquearlo, o sea, cómo digamos, esas ideas previas que tiene el estudiante, transitarlas a lo que es un cambio conceptual. Es decir, bueno, los estudiantes antes de la enseñanza escolarizada tienen conocimientos que a veces no concuerdan con el conocimiento científico. Un ejemplo de ellos sencillo es una idea aristotélica, cuando ellos les dicen, bueno, ¿qué cae primero? Si yo agarro, bueno, este pañuelo y esta botella de agua, ¿qué cae primero? Y bueno, ellos dicen, bueno, la botella porque es más pesada, y es una idea aristotélica. Hay otras que vienen del ímpetu. Y resulta que estas ideas pues, no son del sentido común. Nosotros lo que queremos es lograr un cambio conceptual. El cambio conceptual es algo que nació con Posner y Stray, pero nosotros adoptamos la postura de Pozo. Pozo dice que bueno, para lograr un cambio conceptual se puede lograr a través del uso de las representaciones matemáticas, o sea, que los estudiantes usen las matemáticas o las representaciones para explicar, digamos, algún fenómeno físico o alguna cosa. Y bueno, para lograr este cambio conceptual, nosotros proponemos unas actividades didácticas. Estas actividades didácticas, como nos estamos metiendo en dos campos, la física y la matemática, tienen que contener elementos en la enseñanza de las ciencias y elementos en la enseñanza de las matemáticas. Pero añadimos una cosa más, un plus, es que esas actividades estén mediadas con el uso de la tecnología digital. Bueno, tiene una razón de ser. Entonces, ¿cómo vamos a conjuntar todas estas cosas? Todo esto. Entonces empezamos a consultar y encontramos que existe un modelo. Es un modelo para la modelización. Ese modelo lo que hace es parte de un fenómeno en el mundo real y se va a llegar a un modelo matemático. Eso es lo que se le conoce como interpretación inductiva, o sea, es abstraer el fenómeno, o sea, llevarlo a representaciones matemáticas, a un modelo matemático. Pero la idea de la modelización no es quedarse ahí, no es solo llegar al modelo matemático y quedarnos en ese paso, no, sino aprovechar este modelo matemático y retornar de nuevo a lo que es el fenómeno del mundo real. O sea, lo que quiere decir es usar la matemática para reinterpretar o validar datos en la realidad. Eso es lo que se conoce como interpretación deductiva. Bueno, este modelo lo han utilizado muchos didactas de las ciencias. Al respecto, bueno, Cirilo y colaboradores, ellos mencionan que esto es uno de los desafíos de la enseñanza-aprendizaje de la modelización matemática. La falta de unanimidad sobre la esencia y la visión del proceso de modelado y la compleja inherente del proceso en sí. Bueno, este paso de acá, o sea, de ir de acá, la interpretación inductiva y la interpretación deductiva, es un paso que, bueno, no hay como algo que diga tiene que hacerse así, es algo que está abierto. Nosotros, bueno, acudimos a ese reto, o sea, ¿cómo logramos ese salto? Y por eso diseñamos un modelo, o sea, con base en este, diseñamos otro modelo donde incluye todos los actores que mencionamos antes, ¿no? de la didáctica, la ciencia, didáctica, la matemática, la tecnología. Y ese modelo es le denominamos el modelo Cubima. Eso es un trabajo en conjunto del doctor Cuevas, Villamizar en persona y Martínez. Por eso le denominamos modelo Cubima. Bueno, este modelo tiene 4 marcos. El primero es el marco de la realidad en la física. Si vemos, concuerda con el modelo anterior, ¿no? Que tenía 2 marcos nomás. O sea, parte de un fenómeno en la vida real. Y la idea es que este fenómeno sea experimentado, ¿sí? Pero que esa experimentación sea mediada
con las tecnologías digitales. Por eso nosotros hablamos de un segundo marco, que es el marco de modelización del dispositivo digital. Esto con el fin de aprovechar la tecnología, que sea la tecnología una herramienta mediadora en la experimentación, que a través de un dispositivo digital podamos obtener alguna representación de ese fenómeno, ya sean datos tabulares, ya sea alguna gráfica, bueno, etc. Pero resulta que los datos que captura el dispositivo digital pueden ser una figura para el estudiante. La idea es que esas representaciones que nos arroja el dispositivo sean estudiadas en la física, o sea, estudiar los conceptos implícitos que hay en esas representaciones que nos da el dispositivo móvil. Eso es lo que le denominamos nosotros interpretación inductiva en la física. Bueno, todo esto, estos son pasos grandes, ¿no?, que van siempre mediados con una secuencia didáctica, y es el profesor quien guía siempre esa secuencia didáctica. Pero a la vez, estos datos de acá pueden ser interpretados en la matemática, a través de un modelo matemático. Entonces, si ven, a diferencia del modelo anterior, no hablan de una interpretación en la física, que es lo que nosotros añadimos, ni tampoco del uso de la tecnología digital. Entonces, bueno, acá en este cuarto marco es llevar a un modelo matemático ese fenómeno de la realidad. Comparaban tiempo con tiempo, ciclos con ciclos. Comparaban, y esta es una razón externa, la que está bajito, comparaban era ciclos con tiempo, y así cuando ellos llegaban a qué cantidad de ciclos en milisegundos decían, ah, pues esta es la frecuencia. Y bueno, ellos llegaron a calcular el valor de la frecuencia de las notas musicales de esa manera, usando las razones internas y externas. Parece algo sencillo, pero no, ya según Freudenthal no es algo sencillo para el que aprende. Y bueno, finalmente lo que hicieron fue esto, mediante una secuencia didáctica, bueno, una socialización de todos esos resultados. Y la interpretación deductiva que se hizo, bueno, hubo una serie de preguntas donde el profesor, bueno, participaba junto con los estudiantes, y ellos llegaban a la conclusión que a mayor frecuencia de las ondas, eso significaba que el sonido era más agudo, y entre menos frecuencia pues era un sonido menos agudo, más grave. Esa es la interpretación deductiva, o sea, cómo usaban la matemática para interpretar y definir lo que era el significado del concepto del tono. Bueno, prácticamente ese fue el trabajo. Antes de realizar las actividades, nosotros, si habíamos indagado las ideas previas, bueno, lo que está en rojo son percepciones inadecuadas. Los estudiantes, por ejemplo, ellos tenían, cuando se les preguntaba, por ejemplo, por sonidos agudos o sonidos de alta frecuencia, ellos decían, ah, pues la voz de mi prima que tiene una voz chillona, ¿sí? O sea, eran como ejemplos del sentido común. Por ejemplo, cuando se les preguntaba por más o menos qué entienden ellos por frecuencia, ellos lo entendían como digamos el alcance que tienen las ondas, o la fuerza, o lo que dicen en la radio, la frecuencia, y del periodo pues lo asociaban, digamos, a lo que al tiempo, bueno, escolar del colegio, o incluso el ciclo biológico de la mujer, era lo primero que decían. Y en las representaciones del sonido, los estudiantes, ellos entendían el sonido como cualquier cosa que emitiera ruido, por eso usaban estas representaciones. Ya vimos que después de las actividades, ya ellos cambiaban esas representaciones por algo, digamos, más próximo a un cambio conceptual, o sea, utilizaban representaciones, digamos, senoidales, donde identificaban los ciclos repetitivos y el tiempo. Y bueno, eso para nosotros fue una evidencia de un cambio conceptual. Bueno, debo aclarar lo siguiente. Vimos que en el modelo matemático, que es una senoidal, no se llegó a la función algebraica f de t igual a seno de omega t más i. ¿Por qué? Porque eran estudiantes de secundaria. En
ese momento ellos no tenían el conocimiento de qué son las funciones trigonométricas. Por eso, digamos, el razonamiento matemático que ellos utilizaron fue las razones matemáticas. Bueno, estas son evidencias de las actividades. En este punto lo que se les pedía era que ellos calcularan la frecuencia de las notas musicales. Y acá, bueno, ustedes ven una multiplicación, pero nosotros nos dimos la tarea de ver qué fue lo que interpretó, qué fue lo que hizo el estudiante. Y esto es una razón interna. ¿Por qué razón? Resulta que acá el estudiante, él calibró el osciloscopio para 20 milisegundos. Entonces él contó el número de ciclos que emitía el sonido en 20 milisegundos. Casualmente fueron 20 ciclos. Entonces él decía, profesor, lo que pasa es que de 20 milisegundos a 100 milisegundos hay 5 veces más. Y de 100 milisegundos a 1000 milisegundos hay 10 veces más. Por lo tanto, de 20 milisegundos a 1000 milisegundos hay 50 veces más. Entonces por eso multiplicamos 50 veces más de tiempo por la cantidad de ciclos inicial. Y así fue como calcularon la frecuencia. Pero fíjense en el razonamiento que usó, o sea, de 20 milisegundos a 1000 milisegundos. Y eso es una razón interna. O sea, comparó sistemas de una misma magnitud de un mismo sistema. Y bueno, estos son, cualquiera dirá que es una regla de 3, pero eso fue lo curioso. Ellos decían, no, profesor, nosotros no nos gusta la regla de 3, pero pareciera que utilizan la regla de 3. Y eso lo utilizaron para hallar, por ejemplo, el periodo de un sonido. Bueno, estas son otras evidencias de razonamientos matemáticos. Esto es una evidencia, un razonamiento, de una interpretación deductiva. O sea, ellos decían, bueno, vimos en las representaciones que cuando las ondas están más pegaditas es porque hay mayor frecuencia, y eso significa que es un sonido más agudo. Y en la otra, que eran más separaditas, pues bueno, era un sonido más grave. Y bueno, esto es una evidencia. Al final de la actividad se les colocó unos ejercicios donde se le daba la frecuencia, o sea, esto es la operación inversa. Ya no se le daba la gráfica, sino más bien se le daba el valor de la frecuencia y él tenía que hallar la gráfica. Pero bueno, vemos aquí hay un montón de, bueno, es una explicación. Esa explicación lo que dice es que él acá utilizó una razón externa. O sea, él dijo, bueno, 714 Hz significa que hay 714 ciclos en 1000 milisegundos. Entonces, en 10 milisegundos, bueno, por acá, ¿cuántas van a ver? Bueno, él colocó 10 segundos, no milisegundos. Entonces, ellos, bueno, pudieron realizar este tipo de gráficas y no utilizaron fórmulas, no utilizaron fórmulas memorísticas como se hace en la enseñanza tradicional. Bueno, como discusiones y conclusiones, bueno, nosotros encontramos que en el modelo Cubima pudimos integrar lo que es la matemática y la física con el objetivo de promover una comprensión conceptual. Pues resulta, bueno, fue importante el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque las tecnologías de alguna manera nos permitieron visualizar las representaciones. No es lo mismo, digamos, estudiar el sonido y decir, esto es una onda de sonido y colocar la figura en el pizarrón, que ellos lo experimenten, ¿no? Y de alguna forma, bueno, ¿por qué la comprensión conceptual? Eso lo pudimos evidenciar con el cambio conceptual. O sea, que los estudiantes modificaron sus razonamientos sobre el fenómeno físico, usaron representaciones matemáticas y bueno, de alguna forma el fenómeno físico dio significado a los conceptos matemáticos. Es algo contrario a la enseñanza tradicional. En la enseñanza, nosotros con el modelo Cubima partimos de un experimento, no dejamos la aplicación para el final. Y bueno, esto, digamos, el partir de un contexto real,
y una configuración con uso de las tecnologías, lo que promovió fue un aprendizaje colaborativo, donde bueno, se fue construyendo los conceptos, los significados de manera conjunta, o sea, profesor y estudiantes, evitando bueno, caer en aprender fórmulas de manera memorística. Bueno, para los procesos de movilización vimos que jugó un papel importante mucho el uso de dispositivos móviles como un laboratorio portable. Bueno, es algo que nosotros queremos promover, aunque no es una idea original nuestra, de utilizar estos aparatos, los smartphones, como un laboratorio portable. Nosotros lo que añadimos, digamos, fue las secuencias didácticas, pero hay mucha gente en el mundo que ya ha trabajado con dispositivos móviles como herramientas portables en laboratorio. Y bueno, vimos que la idea es utilizar la tecnología digital como una herramienta mediadora. No es que la tecnología vaya a sustituir al maestro, ni le vaya a hacer todo el trabajo al estudiante. No es caer como en ese acto de que la tecnología digital pues, me arrojó unos datos como por arte de magia. No. La idea es que sea una mediadora, que nos permita, digamos, visualizar cosas, pero es realmente a través de las secuencias didácticas que se puede llegar a la comprensión conceptual. Bueno, el modelo CUBIMA, propuesto para el diseño de la actividad, bueno, integra lo que es la matemática, la física, las tecnologías digitales, algo que no hay en otros modelos para la modelización. Nosotros consideramos que este modelo puede ser aplicado en diferentes niveles académicos y también en otros conceptos de la física, que bueno, fue lo que hicimos en una segunda fase de mi investigación. Nosotros aplicamos este modelo en lo que es el tema de la propagación de la energía. Eso lo expuse hace poco en el Congreso de Zacatecas. Bueno, algunos ya vieron el modelo aplicado en el tema de la energía. Y también, bueno, actualmente codirigí un estudiante en Colombia, una tesis de maestría, y él aplicó este modelo en otro tema diferente a la física, que tiene que ver más que todo con el control y automatización de temperaturas, y lo aplicó en un nivel de universidad, un nivel superior. Y bueno, eso es prácticamente todo. Nosotros seguimos trabajando, siempre mejorando ese modelo y bueno, las sugerencias que tengan, bienvenidas sean. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al candidato doctor Freddy Villamizar por su presentación. A continuación damos inicio a la fase de preguntas y comentarios de cada uno de nuestros asistentes y de todas las personas que también nos acompañan a través de la transmisión en línea. Tenemos nuestra primera pregunta, así que vamos a cederle la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tenía duda del punto en donde habla sobre cómo se incorpora la concepción física. Cuando estaba el modelo y en la parte central hasta abajo, decías cuando ya se tenían las gráficas que provee la tecnología. Sí. Esa parte. Ya hasta abajo. Ajá, porque comentaste que ahí incorporaron nociones como que la compresión de las partículas y que por eso entonces llegaron a la función cenital, pero ahí ya no sé. No profundizas. Bueno, muchas gracias. Bueno, la representación senoidal ya la proveía el dispositivo móvil. Ahí lo que se hacía en la interpretación era por qué esa representación, ¿sí? Y para lograrlo, bueno, hubo una secuencia didáctica. Por acá coloqué algunas de las fotos de esa secuencia didáctica donde iba haciendo como preguntas al estudiante para llegarlo, bueno, a interiorizar qué conceptos existen en esa representación de la física. Ellos llegan a darse cuenta, bueno, de que habían patrones que se repiten y eso. Ya la parte de las rarefacciones y compresiones
hay un software donde muestra esa parte, pero pues no se hizo. Ya bueno, luego a mí se me ocurrió, ahí lo que hizo fue que el profesor actuó esa parte y empezó como a guiar al estudiante en ese tipo de interpretaciones. Pero bueno, siempre el profesor estuvo ahí, o sea, el estudiante trabajaba con la guía, pero hay un momento que tenían que socializar todos esos resultados que ellos iban obteniendo. Entonces el profesor ahí iba siempre como eje principal en la actividad. Entonces, bueno, ¿hicieron alguna articulación ya con su clase de física o con el profesor de física que tuviera? Bueno, yo no estuve en esa parte, pero según lo que me comentó el profesor, sí. Cuando ellos llegaron al tema del sonido, más adelante, bueno, eso tengo que decirlo, una de las experimentaciones la hicimos fue con un profesor de informática, pero que sabe física. Él en ese tiempo estaba a cargo de la materia de tecnologías. Entonces él lo que quiso fue como tratar de dar esa articulación, y cuando ellos llegaron con el profesor de física a este tema, lo primero que hicieron fue sacar el celular cuando el profesor les habló de sonido, y empezaron, bueno, ya como a decir, ay mira, acá podemos obtener esa representación. Entonces sí lo articularon, y mucho después se hizo como una feria de ciencia donde los estudiantes bueno, tenían que como construir un instrumento musical. Muchos lo hicieron con botellas de vidrio, con cuerdas. Bueno, hubo mucha creatividad ahí, pero lo importante fue que aplicaron esto del concepto del tono para calibrar, digamos, sus instrumentos musicales. Bien, y ya por último, de cuando comentabas, bueno, es que eso me recordó el trabajo de la doctora Ruth Rodríguez, no sé si lo conoces, en modelación, de la doctora Ruth Rodríguez. Ruth, la he escuchado, pero... Sí, Ruth. porque ella también trabaja con modelación, y por ejemplo cuando hace en alguna de sus propuestas, incorpora también esto de trabajar con física y matemáticas, y por ejemplo con circuitos eléctricos, y entonces como los estudiantes en ese caso ya habían cursado la asignatura de circuitos eléctricos, entonces cuando hizo la experimentación con los circuitos, ellos ya empezaron a proponer explicaciones como física. Y es que cuando mencionaste que no habían otros modelos que integraban la física y las matemáticas, pues justamente en su modelo que ella tiene, bueno, su esquema sobre la modelación tiene el dominio real, el dominio matemático, y en medio tiene el pseudo concreto y el físico. Entonces ahí va siendo como una integración entre ellos. Pero bueno, ahí por si lo puedes hacer. Sí, muchas gracias. Bueno, todo eso es parte, digamos, de nosotros explorar también otros modelos, ¿no? Y igual, bueno, como había dicho, Cirilo y colaboradores, esto es algo que no hay un modelo único, ¿no? Y eso es lo bonito de la modernización, es como un reto, es algo abierto. Entonces, realizar esos procesos de interpretación inductiva puede hacerse de muchas formas. Bueno, esta es la que nosotros proponemos. Bueno, muchas gracias, Tomás. No sé. Muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta por hacer. Muy bien. Lo que usen, pregunten. Venían preparados para que preguntara a todo el mundo. Pero, bueno, todavía no hay una fecha exacta, pero está más o menos para finales de noviembre. Están todos invitados. Ahí les hablaré de la segunda parte del Loco Bigman. Y bueno, esto es algo que pues se va a seguir trabajando, ¿no? Pues es un modelo, bueno, hemos realizado más o menos 5 experimentaciones con estudiantes y dos con profesores. Entonces, bueno, lo que les presenté es solo una partecita. Muy bien, tenemos una pregunta más. Le cedemos la palabra. Gracias por tu presentación, Freddy.
No sé si sea pregunta, pero cuando es interesante cuando hablas acerca de las fracciones internas y externas y esa pues comparación o relación que se hace entre ellas, que ya como menciona Freudenthal, pues que tú nos decías que hay cierta dificultad, ¿no? En cuanto a eso, la frecuencia es digamos que es una magnitud, Sí. que se puede medir, ¿no? En el sentido de ser magnitud, pues es una propiedad de este fenómeno que sería el sonido u otro fenómeno físico. Y tú mencionas que está definida como digamos la cantidad de repeticiones puede ser en un segundo, ¿no? Sí, con la comparación. Ajá. Entonces, pero bueno, por ejemplo, en el sentido de medida, esa es una medida que escolarmente o universalmente se ha acordado, ¿no? Porque también podemos medir la frecuencia respecto de otro tipo de medidas, por ejemplo, cuando medimos digamos las rotaciones de la Tierra respecto de un año, qué sé yo, ¿no? Sí. o de un día, ¿no? Entonces podemos estar aludiendo a que el fenómeno de frecuencia es netamente a lo que se repite en un segundo, digamos. Sí. Entonces eso me llamó la atención y bueno, es algo que estaba pensando por ahí. Y la otra cosa es que va un poco relacionado con lo que te comenta Brenda, es las dos representaciones que nos muestran y que te dicen que la de o el murciélago y la otra representación sinusoidal, ¿no? Ambas son representaciones del fenómeno. Digamos que una, como tú lo dices, es como más cotidiano, ¿no? No sé si es un murciélago, un gallo, una paloma. Sí, pues, le dije. Por el nombre. Sí, ha de estar aludido a la forma en cómo los murciélagos se mueven, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿por qué? Porque al igual que en la caída libre es lo que observamos, o sea, es lo que nuestros ojos ven cuando estamos frente a un fenómeno como ese. Cuando tú decías, cuando dejamos caer una botella y la mantita esa, pues cae más, es lo que observamos, o sea, y tendemos a creer que lo que observamos o lo que vemos es cierto o es válido, ¿no? En la física pues se idealizan un montón de cosas. Por ejemplo, las gráficas estas sinusoidales también son ideales, ¿no? O sea, hay variaciones porque en el ambiente pues hay cuestiones que no son ideales y que cambian la forma de eso. Puede ser que una repetición vaya más arriba, vaya más abajo o se mueva, ¿no? Entonces son representaciones con las que estamos. Por ejemplo, cuando lanzas una piedra a un río, la representación está relacionada con el pajarito que ahí se muestra, ¿no? Al final van ciclos, ¿no? ampliándose y esparciéndose, digamos, en el espacio que hay en ese momento. Y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que al final son representaciones que cada una tiene su ambiente, pero que sí están relacionadas con ese fenómeno, y una no es más válida que la otra. Y claramente, pues, estamos interesados en la matemática y, pues, ya decimos, esta es la que nos interesa, pero esa relación de ese fenómeno con eso sinusoidal no es tan fácil de entrelazar. Entonces, por ahí la pregunta de Brenda me llamó la atención porque, ¿cómo es ese sonido? Por ejemplo, cuando tenemos un péndulo, pues es más observable, ¿no? Que hay algo que se está repitiendo y eso, pero en la cuestión del sonido, pues se dificulta un poco más. Entonces, eran como mis comentarios y reflexiones, y gracias, Freddy. No, muchas gracias. Usted dijo, bueno, cosas en las que estoy muy de acuerdo. A veces las representaciones son muy ideales y, bueno, decías, hablabas de la caída libre. Bueno, yo leí algunos artículos donde se les pide a los estudiantes que representen, digamos, cómo es la rapidez de la pelota, bueno, cuando caen, y lo que hacen es dibujar una pelotica aquí y le ponen rayitas arriba, y cuando va más abajo le ponen más rayitas, o sea, diciendo, no, ahí es más rápido. Sí, bueno, y lo que se dice, son válidas. Pues las ideas previas no es que sean ideas erróneas, son ideas que, bueno, tienen cierta validez. Lo único es que
están un poco desfasadas con lo que es aceptado científicamente o con las representaciones matemáticas, que es a lo que nosotros queremos llegar, promover ese cambio conceptual a través del uso de las representaciones. Y bueno, mencionaste algo, a veces en lo del sonido, decía, no siempre se tienen unas senoidales bonitas, y mira, acá se puede ver, ese estudiante dibujó algo y a veces eso causaba confusión porque nosotros decíamos, bueno, se repite, y decía, bueno, es que pareciera que fuera igual, pero no, es que aquí es un poquito más ancho que acá, entonces no es igual, pero bueno, ahí era donde tenía que entrar el profesor y como a aclarar ese tipo de situaciones, decir, bueno, esto estamos experimentando, digamos, con algo, digamos, tangible, entonces no se van a obtener del todo representaciones ideales. Entonces, bueno, el profesor siempre tenía que intervenir para aclarar ese tipo de cosas que a veces la tecnología les podía confundir. Y bueno, respecto a lo de la frecuencia, sí, también mencionamos, bueno, ese es el significado que se le da, digamos, dentro de la física, pero si uno mira el significado que se le da en la estadística puede ser un poco distinto. Bueno, esto lo abordamos desde el punto de vista de la física. Algo interesante que encontramos fue que ellos de alguna forma interiorizaron el significado de la frecuencia y periodo en el tema de la propagación del sonido. En las actividades del post-test, que eso no lo reporté ahorita, pero que sí está en el artículo, a ellos se les propuso un ejercicio donde tenían que calcular las frecuencias se les habló en un contexto de las cámaras fotográficas. Ya ves que a veces las cámaras toman fotos en ráfaga, digamos, toman yo no sé cuántas fotos por segundo. Bueno, se les colocó un problema en ese contexto, ellos tenían que calcular la frecuencia y muchos lo hicieron, y lo hicieron usando las razones y no usando la clásica fórmula de Moria, F es igual a N sobre T, que es lo que, bueno, siempre la enseñanza tradicional se hace. En la enseñanza tradicional a veces pues leen el enunciado, lo que hacen es saco datos y luego, ay, a ver cuál fórmula me sirve. No, acá ellos no hicieron eso, sino evocaron el concepto que aprendieron o interiorizaron de las actividades y lo aplicaron en un contexto distinto al cual se les fue enseñado. Para nosotros eso también es una evidencia de que hubo un aprendizaje. Bueno, eso lo dice Brousseau, ¿no? Que un estudiante adquiere un conocimiento cuando es capaz de aplicarlo en un contexto distinto al cual se le fue enseñado. ¿Sí? Y bueno, volviendo otra vez a la pregunta, bueno, no sé si todavía esté un poco claro de cómo hacer eso. Yo sé que, bueno, ellos obtienen la onda senoidal y es una onda temporal. ¿Y cómo hicieron esa relación con lo de las radiofracciones y compresiones? Como les dije, hay un programa que una vez, bueno, vi con una amiga que estudia física, doctorado en física educativa en París, y hace eso, pero bueno, en ese momento no se hizo, y ahí el profesor, bueno, empezó a guiar ese tipo de interpretaciones. O sea, para nosotros la secuencia didáctica, la guía impresa, es una herramienta para hacer, digamos, ese empalme. Bien, tenemos una pregunta, bueno, dos preguntas más, le cedemos la palabra al doctor. Muy bien, interesante. Al final tengo en primer lugar una pequeña observación de detalle. Cuando repites tantas veces rarefacción, generalmente se considera depresión, compresión y depresión, no es rarefacción. Se produce eso, por ejemplo, un hobby mío es la navegación en velero, entonces el movimiento de un velero corresponde a una presión sobre una vela, pero del otro lado hay una depresión y tal vez el motor más fuerte es el de la depresión. Decir rarefacción me parece mal, pero es un detalle. La otra cosa es que la semana pasada escuchamos a la doctora Michel Arti
y ella insistió mucho en el hecho de que la matemática educativa avanza desde los años, desde hace 40 años, tenemos una historia. Y en tu presentación, entonces siento un poco de no haber escuchado nada a propósito de un paisano tuyo que hizo una tesis aquí, era sobre el mismo tema de sonido. El sonido. Alexander Conde. Sí. Entonces, a ver si hubo algo de relación entre lo que estudió Alexander Conde y lo que estudiaste, tuviste contactos con él, para precisamente no solamente hablar de experimentos, sino de acumular experiencias, porque en el que estudió hubo muchas cosas, en particular la propagación, el hecho de que, por ejemplo, la propagación no va a ser la misma en el aire o en agua, cosas de este estilo que sí interesan a los físicos, y también el hecho de que al lado de instrumentos como la flauta hay también la vibración de cuerdas que producen sonidos. Entonces hay cierta experiencia que no escuché en tu ponencia. Sí, bueno, para eso es la discusión, creo que sí. Pero bueno, está muy bien la observación. Bueno, respecto a lo primero, bueno, yo considero sinónimo las palabras. En los libros que siempre he consultado, he escuchado de la refracción, pero bueno, está bien saber que se le puede llamar también depresión. Y esto, respecto a otros trabajos, claro, yo con Alex Conde pues siempre mantengo una amistad y compartimos a veces experiencias. Lo que, bueno, vemos que tenemos en común, bueno, él trabajó el tema, pero el nivel en el que él trabajó fue creo que primaria. Desde la primaria. Ajá. Sí, y el objetivo principal de él era hablar de las fracciones, creo que propias, pero a partir, digamos, del contexto de la música, ya estudiando lo que es la métrica de la música. Y bueno, el trabajo de él también utilizó tecnología. En eso, bueno, tenemos muchos puntos en común, pero digamos el marco teórico de él, bueno, no iba enfocado en lo que es la modelización, pero sí más bien lo que es lo contrario, un modelado de las matemáticas. El modelado, bueno, a diferencia del modelado de las matemáticas, eso lo explicaba la otra vez a los estudiantes de maestría, en la modelización se parte de un fenómeno real y se va a llegar al modelo matemático. A Alexander le preocupaba más como lo contrario. Tenemos el objeto matemático, por ejemplo, que es 3/4, y ese objeto abstracto era cómo representarlo en la realidad, y él en la realidad lo representaba por medio de los ritmos musicales. Entonces, en lo que yo tengo entendido, el trabajo fue modelado de las matemáticas, entonces en eso hay un poquito de diferencia. Bueno, lo que diferimos, pero sí compartimos, y hubo cosas, bueno, en cuanto a los significados, que bueno, pues sí, yo siempre aprovecho el trabajo de las demás personas para enriquecer el mío. Si he logrado esto es porque he caminado a hombros de otros gigantes también. Muy bien, damos paso a la siguiente pregunta. Hola, Freddy. Hola. Muchas gracias por tu presentación. Me quedé pensando en lo que mencionabas sobre el comentario que hizo el estudiante al identificar modificaciones en uno de los periodos. Y de hecho es en la gráfica de la ¿Esto? esquina superior derecha. A la derecha. ¿Esto? Sí. Sí, lo que mencionabas hace un momento. Y creo que tiene que ver con lo que mencionabas en tu presentación de una regla de 3, como no reconocida por los estudiantes, pero que a la vez sí era, en la identificación de la frecuencia también, ¿no? Desconozco qué implicaciones tiene en el sonido
las modificaciones en el periodo y su relación con la frecuencia. Ahora lo pienso en el trabajo que realizo sobre los electrocardiogramas. Una variación o una modificación en algún elemento del electrocardiograma, que es un ciclo, un periodo, te habla de distintas enfermedades. Entonces me quedé pensando en qué tanto la idea de que es algo ideal se generaliza en las concepciones de los estudiantes. Y una pregunta es como las particularidades que tienen el pensamiento físico y el pensamiento matemático. Por ahí. Ya, bueno, no sé si entendí muy bien, pero voy a tratar de responder. O sea, bueno, tú me decías que en tu trabajo, que es bueno, tú también trabajaste con algo de ondas, que algo mínimo puede interpretar diferente de la gráfica, o sea... Claro. Ah, bueno. Lo que pasa es que cuando el profesor dice es un tratamiento como exploratorio o de medidas, como hagámoslo a un lado, no podemos tener medidas ideales. Sí. Puede generalizarse esa idea en los estudiantes, cuando en realidad podría sí tener implicaciones en el sonido. Lo desconozco, por eso me pasé a lo que sí conozco, al gráfico que sí conozco, donde se mete la frecuencia y el periodo. Ah, bueno, sí influye mucho. Hubo casos en los que, digamos, los estudiantes emitían ciertas notas musicales, o a veces, bueno, se formaba un desorden y empezaban a generar ruidos. Entonces lo que captaban era señales, bueno, ya no ese tipo de ideales, sino con algunas modificaciones. Entonces, bueno, eso ¿en qué implicaba? Sí causaba confusiones en los estudiantes, pero bueno, en la socialización precisamente se hablaba de eso, que si hace ruido, pues se está captando diferentes frecuencias. Y eso es lo que se le conoce, digamos, como señal de ruido. Bueno, nosotros para fines didácticos lo que tratamos fue idealizar las cosas. Eso es válido en la física, idealizar, aunque algunos no están muy de acuerdo, pero bueno, digo, para fines didácticos sí, porque lo que me interesa es que aprendan el concepto, que lo interpreten. Entonces evitamos un poco digamos, generar sonidos impuros, o sea, que, digamos, alteraran este tipo de señales y se tuvieran señales así rizadas, todas extrañas, que confundieran al estudiante. Entonces, bueno, eso fue parte, digamos, de la reconfiguración didáctica del maestro, o sea, buscar como qué notas adecuadas podrían evitar todo esto, ¿sí? Tal vez no nos interesó mucho ver, bueno, si se genera ruido, ¿qué pasa? ¿No? Porque desviaba mucho al estudiante. Pero eso se puede estudiar desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando ya se superponen varias frecuencias, ahí se puede explorar lo que es el teorema de Fourier. Bueno, entonces, pero eso implica otras cosas, pero que para fines didácticos nosotros no evitamos caer en eso. Bueno, no sé si respondí. Sí. ¿Y tu opinión acerca de las particularidades entre los pensamientos matemático y físico? Bueno, Bueno, pensamiento habla de pensamiento aritmético, avanzado, porque es una cosa que no entiendo. Entiendo bueno. lo que es pensamiento matemático, pero los que citaste no lo entiendo. Sí, bueno, no lo expliqué en los resultados. Problemas de contenido, entonces van un poco en contra de digamos, la socioepistemología. Bueno, casualmente... Hablar de pensamiento algebraicamente. Pero discuto desde la ignorancia de verdad, ¿eh? Sí, no, es válido. Bueno, casualmente esto lo cité de un artículo del doctor Fubinashi Cuevas, de los pensamientos. Bueno, yo decía que cuando llegan al modelo matemático y quieren interpretar esto de acá,
a través de la matemática. Acá pueden haber implícitos muchos conceptos de la matemática en todos los niveles. Como les dije, bueno, ahí obtenía una representación senoidal, podían haber explorado las funciones trigonométricas, pero no se hizo porque los estudiantes no tenían ese conocimiento. Esa no fue la razón. Entonces, el conocimiento que poseían los estudiantes era más alusivo al pensamiento aritmético, o sea, habilidades que tienen que ver con el conteo, cuando ellos contaban las ondas, y algunos llegaban a, digamos, a evidenciar habilidades del pensamiento aritmético avanzado. O sea, aritmético avanzado se refiere más cuando hacen uso, por ejemplo, de las razones o las proporciones, o sea, que no solamente cuentan, sino tienen la habilidad de comparar unas cantidades con otras. Bueno, a eso nos referimos con las habilidades, y que juegan un papel muy importante en el momento de llegar al modelo matemático. Muchas gracias, María. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado, Freddy Yesid Villamizar Araque, el haber compartido con nosotros los resultados de su línea de investigación y la retroalimentación que ha dado a nuestros colegas. A continuación se hará entrega de un diploma de reconocimiento, el cual dice lo siguiente: el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a el maestro en ciencias Freddy Yesid Villamizar Araque, por su participación en la mesa temática Modelo Metodológico Cubimba para promover los conceptos de las matemáticas y las físicas mediados con el uso de tecnologías digitales. El caso de la propagación de sonido, impartida en el seminario de los jueves, sesión 111 del año 30, del área de educación superior, dado en la Ciudad de México a los 11 días de octubre de 2018, firmado por la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del seminario de los jueves. Le damos un fuerte aplauso. Para la historia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, espero no los haya aburrido con mi presentación y que haya sido de su agrado. Cualquier